Cuba está en el centro de una tormenta perfecta, y no solo hablo del huracán Oscar que se aproxima. Millones de personas en la isla están atrapadas en una crisis energética sin precedentes, mientras apagones generalizados están llevando al país al borde del colapso. Pero eso no es todo. La llegada de este huracán podría ser el golpe final que termine de debilitar a una nación que ya enfrenta enormes desafíos. Hoy vamos a analizar las condiciones críticas que ya está enfrentando Cuba, cómo se están preparando para el impacto del huracán Oscar, y qué podría significar para las próximas semanas. ¿Cómo está afectando esta combinación de crisis energéticas y desastres naturales a los cubanos de a pie? ¿Y qué puede esperar el país después del paso de la tormenta? No te vayas, porque esto es mucho más grave de lo que parece. La situación energética de Cuba no es un problema reciente. Durante años, el sistema eléctrico del país ha estado funcionando de manera precaria, con infraestructuras obsoletas, falta de inversión en mantenimiento, y una constante escasez de combustible. En los últimos meses, sin embargo, la situación se ha deteriorado hasta el punto de que casi la totalidad de la isla ha quedado en la oscuridad, durante horas, e incluso días enteros. De hecho, los apagones han sido tan severos que en algunas provincias los habitantes han tenido que adaptarse a un ciclo de energía de apenas 4 horas al día. Imagina vivir constantemente sin saber cuándo tendrás electricidad ni por cuánto tiempo. El caos que esto genera no solo afecta las actividades cotidianas, sino también la economía, el sistema de salud y, en general, la calidad de vida de la población. Los cubanos han estado soportando esta situación a duras penas, pero ahora, con el inminente azote del huracán Oscar, la incertidumbre y el miedo se han multiplicado. Ya se están reportando largas filas desesperadas en las gasolineras, ya que las personas intentan acaparar combustible ante la posibilidad de que este recurso, ya escaso, se vuelva completamente inaccesible tras el paso del huracán. Pero, algo mucho más preocupante está ocurriendo en el sistema de salud cubano. En un país donde los hospitales y centros médicos ya operan bajo condiciones limitadísimas, la falta de electricidad está poniendo en peligro las vidas de miles de personas. Las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, dependen de generadores que no siempre pueden garantizar el suministro continuo de energía. Las medicinas, incluidos antibióticos y vacunas, necesitan ser refrigeradas, lo que se está volviendo casi imposible. En un contexto tan complicado, muchos cubanos se sienten completamente abandonados. Las brigadas del gobierno han intentado ofrecer soluciones como plantas eléctricas portátiles en algunos hospitales, pero son insuficientes para cubrir la demanda creciente. Y ahora la duda es, ¿qué va a pasar cuando la tormenta azote con toda su fuerza? El huracán Oscar ha ido ganando potencia rápidamente. Según los últimos informes meteorológicos, se espera que toque tierra en algún punto del oeste de la isla en menos de 48 horas, con vientos sostenidos de más de 150 km por hora y precipitaciones que podrían causar inundaciones masivas. Si bien los huracanes no son desconocidos en Cuba, llega en un momento sumamente delicado para el país. Las autoridades han evacuado a miles de personas en las áreas más vulnerables, pero la evacuación en sí misma se complica por la falta de recursos y la escasez de transporte adecuado. Los habitantes de las zonas rurales están en una situación particularmente crítica. Muchas de estas áreas quedan incomunicadas durante días o incluso semanas tras el paso de una tormenta, lo que hace imposible el envío de ayuda humanitaria o el restablecimiento de los suministros básicos. Los agricultores, quienes dependen del clima para proteger sus cultivos, enfrentan la posibilidad de perderlo todo en cuestión de horas, lo que agravaría aún más la escasez de alimentos que ya afecta al país. Un claro ejemplo se puede observar en la provincia de Pinar del Río, una zona agrícola que ya ha sido azotada por tormentas en años anteriores. Los campesinos han perdido hasta el 80% de sus cosechas en anteriores huracanes, y la situación ahora es aún peor. La falta de infraestructura adecuada para proteger los cultivos y la falta persistente de recursos básicos como insumos agrícolas dejan a esta región particularmente vulnerable. Los cubanos, sin embargo, están acostumbrados a la resiliencia en tiempos de crisis. Muchos recuerdan bien lo que sucedió en 2005 con el huracán Dennis, uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente de la isla. Sin embargo, la gran diferencia esta vez es que el país estaba en una situación menos crítica en aquellos años. Hoy en día, con su infraestructura económica desmoronándose y la falta de apoyo de la comunidad internacional, la incertidumbre y el temor son palpables.
Si hablamos de la preparación para el huracán, muchas personas están intentando hacer lo poco que pueden. Los hogares están cubriendo sus ventanas con tablones de madera, reforzando techos con lo que tienen a mano y almacenando alimentos no perecederos, aunque el acceso a esos productos es limitado. ¿Pero qué pasa con las autoridades? Pues bien, el gobierno está trabajando a marchas forzadas para minimizar el impacto del huracán. Pero en un país donde las sanciones económicas y la escasez de recursos han limitado gravemente sus capacidades de respuesta, las soluciones parece que no van a llegar a tiempo para todos. El principal problema que enfrenta el gobierno cubano es que, aunque tienen experiencia lidiando con desastres naturales, la falta de infraestructura moderna y la crisis económica han hecho casi imposible organizar una respuesta efectiva a gran escala. A eso se suma algo más preocupante, la actitud de desesperación de la población. Ante la realidad de un posible colapso total del sistema eléctrico, ya existe el temor de que el huracán podría provocar revueltas sociales. En las últimas semanas ya se han dado algunas protestas en pequeños pueblos y ciudades, donde las personas han salido a las calles para pedir soluciones inmediatas. En la ciudad de Santiago de Cuba, por ejemplo, las autoridades se enfrentaron a disturbios cuando los ciudadanos, hartos de los apagones, trataron de irrumpir en oficinas municipales para reclamar respuestas. No son incidentes aislados. El agotamiento de la población se siente en todo el país, y aunque Cuba no es propensa a manifestaciones violentas masivas debido al control estricto del gobierno, es posible que la combinación de apagones, falta de alimentos, combustible y la llegada de los desastres naturales, empuje a los límites esa resignación que tanto ha caracterizado al pueblo cubano. Más allá del impacto inmediato tras el huracán, el verdadero reto será la reconstrucción. Sabemos que tras el paso de un desastre natural, siempre hay un largo proceso para volver a la normalidad, pero en este caso, esa normalidad ya está tan fracturada, que es probable que los cubanos tarden mucho tiempo, si es que alguna vez, en volver a experimentar algo parecido a la estabilidad. Las reparaciones de infraestructura son lentas y costosas. Sin acceso adecuado a materiales, la recuperación será una tarea titánica. Lo que más preocupa a los economistas es el impacto a largo plazo en el turismo. La industria turística en Cuba, que ha sido uno de los principales motores económicos en los últimos años, ya estaba sufriendo debido a la pandemia y al recrudecimiento de las sanciones. Ahora con el huracán, la destrucción de hoteles, resorts y la infraestructura relacionada podría ser un golpe fatal. No podemos olvidar que el turismo es una fuente crucial de divisas para el gobierno cubano, y una caída significativa en ese sector tendrá consecuencias en otras áreas ya afectadas, como la alimentación y la salud pública. Lo que más duele de toda esta crisis es la sensación de desesperanza entre los cubanos. Durante décadas, han soportado enormes dificultades, pero en esta ocasión, muchos sienten que las cartas están demasiado en su contra. Incluso si logran sobrevivir el impacto inmediato de Oscar y la fase de recuperación, las secuelas de este huracán podrían durar años. ¿Qué se puede hacer, entonces? Esa es la gran pregunta. No solo el gobierno se enfrenta a decisiones increíblemente difíciles en los días y semanas por venir, sino que también la comunidad internacional deberá preguntarse cómo abordar una crisis humanitaria de este tipo, en una nación tan replegada hacia sí misma. Hasta ahora, las sanciones y las tensiones diplomáticas han impedido un esfuerzo mundial coordinado para ayudar, efectivamente, a la isla. En resumen, lo que enfrentan los cubanos en este momento no es simplemente la llegada de un nuevo huracán, sino una tormenta perfecta de problemas que amenazan la vida que conocían. La emergencia energética, la crisis económica crónica y un desastre natural inminente podrían empujar a este país, ya frágil, a un punto de quiebre del que podría costar recuperarse. ¿Cómo saldrá Cuba de esta crisis? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es clara. Será necesario mucho más que la simple resiliencia para superar los días oscuros por venir. No olvides suscribirte para estar al día con actualizaciones sobre lo que está sucediendo en Cuba y en el mundo. Y déjanos un comentario abajo, ¿crees que el gobierno cubano podrá manejar esta situación? ¿O será el huracán Oscar el que termine por desatar una crisis aún mayor? Estamos ansiosos por leer tu opinión.